Segundo bloque del Ciudadano se Revela, está con nosotros el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad. Te dejamos contestar. Buenas Oscar. noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Estaba viendo que estuvo en 2 de mayo a la tarde, en el aniversario del municipio, y volvió a plantear la cuestión de que Misiones sea una zona libre de impuestos. Sí. Quería preguntarle un poquito qué beneficios nos traería para los misioneros esa cuestión y a cuánto estamos de lograr ese pedido. Bueno, esto surge de por ahí un reclamo histórico de la provincia de diferentes tiempos, con mayor o con menor insistencia. Ahora surge más con datos concretos en términos de valores y de trazabilidad de lo que ha ocurrido en todo este tiempo, ¿no? Antes por ahí había datos estimativos. Si no se hubieran ido, si hubieran quedado, o sea, siempre estaba tiempos. Hoy podemos decir que en comparativa con otros meses del año anterior, por ejemplo, o principio de este año, hay trazabilidad del recurso financiero, ¿no?, que ha ingresado y que se moviliza en la provincia de Misiones. Y digo que es un reclamo histórico porque las asimetrías de nuestra provincia no son asimetrías que están dadas con otras provincias, que también sí la tenemos. Está dada con 2 países. Uno, la 8ª economía del planeta, Brasil. que es Brasil, y que el sector más productivo y que otorga el PBI más importante del gigante americano, está en límite con la provincia de Misiones. Y hablando precisamente de Brasil, tuve una reunión estos días con el embajador Scioli, con todo el equipo de Cancillería Argentina, con base en Brasil y con base en Buenos Aires. Y le explicaba cómo Brasil sigue avanzando en una cuestión que es hasta de soberanía. Hasta de soberanía. Bueno, no alcanza con el hecho de tener cuestiones diferenciadas en materia alimentaria, por ejemplo. Claro. Comprar el chancho en Brasil es más barato, comprar el pollo es más barato. Sino que ellos también en la cadena productiva tienen toda la línea de agregado de valor mucho más barata que la que lo tiene, no la Argentina, que lo tiene Misiones. Entonces, cuando uno mira esto y ve que todavía nosotros no pudimos ver en toda su dimensión el sistema de zona franca brasilera, porque se lo implementó a partir de diciembre y después vino la pandemia, se cerraron los puentes, entonces nosotros todavía es un impacto que nosotros todavía no lo pudimos, no lo acusamos, pero que en el momento en que las fronteras se abran va a ser un impacto muy, muy alto, sobre todo para localidades como Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Andresito, San Antonio, San Pedro, El Soberbio, Aurora, San Javier. Todo el casi 50% de nuestra frontera con el Brasil se va a ver muy desfavorecido, más todavía de lo que tiene ahora. El costo productivo en Misiones es alto, el costo productivo es alto porque no tenemos un gasoducto, el costo productivo es alto porque estamos lejos. El combustible sale el 10% más caro que en otros lugares. ¿Y eso cómo se compensa? Se compensa con una economía de frontera y con una disminución de lo que sean las alícuotas impositivas en la provincia. Yo voy a decir, no una zona franca, sí. Yo hablo de una Misiones libre de impuestos nacionales que permita tener una competitividad, por un lado con el Brasil y por otro lado con el Paraguay, que tiene el 10% de IVA. O sea, evidentemente la pandemia nos ha dado la oportunidad de medir. Y ese reclamo, que antes era un hipotético, hoy es real. Hoy pude decirle al presidente de la Nación, mire presidente, los 6.000 millones de pesos que ingresaron a la provincia en concepto de acompañamiento de pandemia,
producto del IFE, producto del ATP, producto del bono, han quedado en la provincia de Misiones y han tributado en la Argentina. Claro. No es un detalle menor, a lo cual cuando nosotros mostramos al presidente, decimos, mire presidente, si nosotros somos una provincia libre de impuestos, a la Argentina le cuesta tanta plata, pero nosotros podemos ayudar a recaudar casi 3 veces más de lo que se perdería en concepto de no tributar o de tributar una baja importante de esas alícuotas. Termina siendo un negocio para el Estado Nacional. Pero por supuesto, y a nosotros nos da competitividad. Y también confiando en la política federal, que siempre hablo con el presidente de la Nación, yo le pongo el ejemplo y le digo, un producto que sale de un pueblo misionero, Bernardo de Irigoyen, por ejemplo, tiene que dar toda la vuelta, salir de Misiones, entrar al país central, en Argentina, y volver como un producto de exportación y se lo vuelve a consumir a Bernardo de Irigoyen. Sí. Es irrisorio. Y si a eso le sumas las asimetrías que hay también con otras provincias en materia de combustible, en materia de gasoductos, en materia de comunicación férrea, aunque nosotros ahora las hemos recuperado una gran parte, claramente muestra que Misiones no es una provincia igual al resto de las provincias. Entonces, cuando a mí me hablan de que vamos a federalizar los recursos, yo no necesito que manden más plata, aunque sí. Claro. Lo que necesito es que nos den a nosotros la posibilidad de que explotemos en toda su dimensión las industrias de los misioneros, ¿sí? La creatividad de los misioneros. Y nuestras industrias tienen todo el potencial. Falta que podamos ayudarlos y acompañarlos, no con programas, que lo estamos haciendo, sino con soluciones de fondo. ¿Sí? No quiero una solución para una ciudad, claro. No quiero el combustible diferenciado para 100.000 personas, quiero para 1.200.000 personas los beneficios. Oscar, el tema de las fronteras, de la apertura de fronteras, ¿lo seguís hablando con el presidente y todavía se sigue firme de que no se van a abrir? Sí, lo hablamos la semana pasada y lo hablamos con el canciller Felipe Solá, que fue el embajador, el canciller, lo hablamos con el embajador Scioli, lo hablamos con el embajador Pepo, mira, clarito, uno no se aferra a la cuestión económica, aunque es muy importante, uno se aferra a la cuestión sanitaria sin descuidar la economía, y uno se aferra a la economía sin descuidar lo sanitario. Si nosotros ponemos, y la balanza va equilibrada, lo más probable es que sigamos avanzando en este tiempo de pandemia con la apertura de todas nuestras actividades que tenemos focalizadas. Yo voy a poner un ejemplo. La pisada epidemiológica de la pandemia se va dando de manera, no es un reloj, que vos sabés que marca acá, después tiene que venir acá, no hace, pero va para este lado. De acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y da la vuelta así hasta que marca la hora. Con el tema de la pandemia, el virus no hace como el reloj así, sino hace así y después puede ir para este lado. Y después puede ir para este lado. Y después puede ir para este lado. Entonces, no hay previsibilidad, por más buen trabajo que se pueda hacer en cualquier lugar de la Argentina o en cualquier lugar del mundo. Entonces, situaciones de control epidemiológico que han pasado en muchas provincias, en un abrir y en un cerrar de ojos, se descontrolan. Jujuy fue el caso. San Juan. Ha pasado en varios países. Cuando a mí me hablan del comercio de frontera, que hasta me dijeron que soy xenófobo y todo, claro, yo me pongo a pensar, el vecino país, como país, tiene 800 camas de unidad crítica. Sí. Solo Misiones, para atender 1.200.000 misioneros, tiene 800 camas de unidad crítica. Sí. Uno tiene 8 y pico de millones de habitantes, el otro tiene 1 millón de habitantes. Pues bien, ¿qué ocurriría si la pisada de la pandemia genera un desbalance epidemiológico tanto en los vecinos como en nosotros? Bueno, evidentemente me interesa toda la cuestión de hermandad, de trabajo, pero no puedo poner en riesgo el sistema sanitario de mi provincia
simplemente porque la cuestión económica se resienta en Sí, otro lugar. Cuando nosotros tuvimos una caída del 20% de la coparticipación federal, tuvimos una caída de casi el 50% de la recaudación, teníamos que juntar para pagar los sueldos, la solidaridad de los otros países, de todo, nadie puso. El Poncho Bueno, no aparece. hoy hay muchas cuestiones que nosotros podríamos haber destinado los recursos en producción, en el área de empleado público, por ejemplo, que es dinero que lo tuvimos que asignar para fortalecer las instituciones sanitarias, ¿no es cierto? Sí, sí. Y nadie vino a decirme te hago un hospital nuevo con plata de otro lado. Nadie fue solidario en eso. Entonces, Misiones es una provincia extremadamente solidaria. Pues hemos dado ayuda a los vecinos del otro lado del río, con equipamiento, con medicina, estamos ayudando a otras provincias de la Argentina, con recurso humano profesional, con medicina, porque hemos enviado a otras provincias de la Argentina también suero de convaleciente para ayudar en la terapéutica de otros pacientes. Hasta estamos todos bien, pero debemos cuidar la fortaleza que hemos construido con mucho sacrificio de 1.200.000 misioneros. Esto no es de un gobernador ni de nada, en absoluto. Acá yo debo respetar a todos los misioneros de la misma manera que ellos han respetado la seguridad sanitaria que hemos pedido en todo momento. Y nos regimos en base a lo que dicen nuestras leyes y así lo vamos a hacer. Se está tratando en la legislatura el presupuesto del año próximo. Y el dato que rápidamente llama la atención es que de cada 100 pesos, 70 van a ser destinados a objetivos o áreas sociales. Es decir, el 70% del presupuesto va a áreas sociales. ¿Cómo se proyecta económicamente el año que viene y por qué el 70% hacia fines sociales? ¿Viste, Luis, cómo es la dinámica del presupuesto del año que viene? Creo que le pegaste una leidita. Sí. El concepto de un presupuesto social es un concepto de un presupuesto inclusivo. Y hay que entenderlo bien. Un presupuesto con alto contenido social no significa que sea un presupuesto para un contenido de asistencialismo. No, claro, no. Sino que tiene las variables de las áreas sociales, que es justamente el área donde mayor va a repercutir la recesión económica a nivel mundial y las necesidades más emergentes que puedan tener la población de la Argentina o de cualquier lugar del mundo. Y fíjate vos que yo estoy ejecutando el presupuesto 2020 con el 63%. Sí. Cuando se escribió el presupuesto 2020, no había pandemia, estábamos en junio, julio, principio de agosto del año 2019. Estábamos saliendo de un proceso electoral provincial. ¿Verdad? Y ya se pensaba, ¿sí?, quienes tuvieron la oportunidad de elaborarlo, de estudiarlo, de trabajarlo en la Cámara de Representantes, de que este año iba a ser un año donde había que trabajar mucho en la cuestión social, inclusiva, igualitaria, con herramientas, con tecnología, con agregado de valor, con humanizar la tarea, porque el presupuesto social es agricultura familiar. Eso es un presupuesto social. Claro. De pasar de 250.000, 300.000 misioneros que comían de la agricultura familiar a 650.000 que tenemos ahora, que cada uno lleva un pan, una rúcula de la chacra, sí, o un pollo o un cerdo a la mesa, ¿no? Bueno, eso significa el presupuesto social. Muchas veces se cree que el presupuesto social es para comprar caja de comida. Que es asistencialismo, ¿no? Sí. Exactamente. Y el presupuesto social tiene un enorme componente inclusivo en el pequeño productor. Por eso insistimos con el artículo 10 de la ley de pymes. El artículo de la ley de pymes, que un poco resume también lo que nosotros pedimos como zona libre de impuestos en la provincia, ¿no? Resume eso. Entonces, no voy a dejar de insistir, y por eso hablé con la política, hablé con los empresarios, hablé con los sectores sociales. Hay un consenso muy grande sobre este tema, ¿no es cierto? Sí, hay un consenso, claro, porque nos beneficia a todos. Lo beneficia a los argentinos, claro, y nos incluye a nosotros dentro de un país federal, con las mismas posibilidades
que tiene el que está en la pampa húmeda de poder desarrollarse aún más. Nosotros en una posición geoestratégica como provincia tenemos que ser competitivos y la competitividad no depende de los impuestos provinciales, la competitividad depende de los mecanismos que tengamos a nivel nacional y provincial para poder ofrecerle al productor, para poder ofrecerle al industrial todas las garantías de calidad de trabajo, desde la energía, garantizándole la energía, garantizándole el acceso al agua, garantizándole un transporte que le sea más rentable, dando la oportunidad desde las vías navegables con el puerto, poder Misiones estar incluida dentro de la hidrovía. Bueno, todos esos son beneficios que nosotros no podemos dejar de seguir reclamando y mostrando el interés de nuestra provincia. ¿Cuándo puede aparecer esto? Y bueno, es una decisión política. Y esa decisión política hay que acompañarla con gestión y con coherencia, ¿no? Yo en eso voy a ser siempre muy respetuoso, pero voy a ser muy firme en el reclamo que es para mi provincia. Hablabas de la hidrovía. ¿Cómo está Misiones ahí con por así decirlo, con el pool de provincias que están negociando un nuevo contrato para las hidrovías? Bueno, eso la verdad que es el resultado de la gestión que me acompañó el ingeniero Carlos Rovira en la última visita del presidente de la Nación a la provincia, ¿no? En la mesa de trabajo con el presidente y con el presidente de la Cámara, con el ingeniero Rovira, un poco lo que le pedimos en conjunto era, pues Misiones no estaba integrada a la hidrovía. Claro. En el paper de hoy no estamos nosotros, pero sí se comprometió a que Misiones forme parte de la hidrovía. Entonces, en ese gran consorcio que se está trabajando y que ya está a la firma del presidente de la Nación, la documentación pertinente, Misiones está incluida, forma parte de la mesa en la toma de decisiones conjuntamente con otras provincias. Hay capitales chinos también interesados, ¿no? Sí, hay varios, sí. Hay varios. Y eso a nosotros nos va a permitir dragado del río, seguridad, transporte, el waiver que es muy necesario para nosotros habilitar el puerto. Una de los requisitos que muchas veces nos piden las empresas que deben hacer su exportación es tener el waiver que permita que podamos operar con otros puertos para la exportación en la República Argentina, los barcos de bandera, de otra bandera. Sí. Hoy, sin eso, tenés que operar vía Montevideo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso puede generar algún problema futuro. Entonces, todo eso nos va acercando a que en algún momento el puerto de la ciudad de Posadas, que ya está habilitado, y que con este tema de la pandemia muchos de los operadores portuarios dan vuelta y bueno, sí, no están seguros, tuvimos varios oferentes, tuvimos licitaciones que cayeron por no tener un sustento que permita darnos la tranquilidad de una operatividad segura. Sí, sí. Vamos afrontándolo en el día de hoy con una administración provincial. La empresa belga Yulaul, ¿qué es lo que hace en sí en el Paraná? ¿Tienen alguna concesión en algunos puertos o solamente el dragado? No. Tener dragado, balizamiento. Eso es lo que hacen ellos para el Estado. Gobernador, se ha instalado principalmente en esta pandemia dos conceptos en la renovación que son gestión binaria y adaptabilidad, y que le han dado, si uno mira el concierto total de las provincias, resultados muy buenos en cuestiones económicas y sanitarias, que son lo que más atención generan en esta cuarentena. ¿Cómo se llegó a definir esos conceptos y a trabajar sobre esos conceptos? Yo quiero por ahí comentar algo que me parece que es muy importante para ver cuál es la lógica de la dinámica que tiene la provincia. Las Misiones no es la primera, es la primera pandemia, pero no es la primera corrida epidemiológica importante que tiene. Misiones tiene en los últimos 10 años 7 epidemias. Fiebre amarilla, 2007, 2008, 2009, 2011 dengue, una importante, sí. 2016, 15, 16, dengue. 2009, gripe A, ya van 4. 2020, dengue. Fuerte. Y coronavirus, 6. O sea, imagínense ustedes si la economía de la provincia
en 10 años se tuviera que parar 6 años. No, muerto. Claro. Entonces, por eso hay mucha gente que hay cosas que no las entiende. Entonces, cuando vos te sentás y mirás, decís, bueno, si yo tengo tantos casos de dengue y tengo que parar la economía, vos decís, bueno, pero el coronavirus es totalmente diferente. No, el que se enferma por coronavirus está 14 días, ¿no es cierto? El que se enferma por dengue, ¿alguien de acá tuvo dengue? Y ¿no? una semana Bueno. tranquilamente. ¿Cuántas? Una semana Sí, tranquilamente. como mínimo. Entonces, evidentemente, quienes tenemos la experiencia y hemos transitado y vamos a seguir transitando, porque el escenario tropical de nuestra provincia es un escenario que nos pone siempre en el riesgo y todavía Misiones sigue conservando el estatus de brote epidémico, no de endemia, como lo tiene Paraguay, como lo tiene Brasil. Entonces, el concepto de llevar adelante el cuidado y la protección de nuestra gente y la economía de la provincia tiene que ver con esto, porque hoy entramos en la interfase, estamos coronavirus, pero ya empieza a hacer calor. Sí. Calculamos que en 10 días vamos a estar pudiendo, vamos a hacer así, soltar, ¿es una palabra? Soltar, en posadas, los primeros mosquitos esterilizados para trabajar contra el dengue de una manera de control biológico. Sí, sí. ¿Sí? Ya lo estamos haciendo, ¿Es lo una hacemos novedad en Misiones. ¿Es una novedad para la ciudad eso? ¿O ya se hizo? Sí, otra sí, vez? no, lo hacemos en silencio. Ah, mira. Estamos trabajando en silencio. Hoy ya podemos decir que tenemos una partida muy importante de mosquitos que han pasado por el proceso de esterilización. Eso a partir contrarresta el dengue. Claro, los mosquitos estériles son los que mantienen el equilibrio con las hembras, que son las que producen, que pican y transmiten la enfermedad. Entonces, al ser estériles, va disminuyendo. Es lo mismo que como la mosca de la fruta, creo que se llama, Sí. el mismo trabajo que se hizo en la zona del Alto Valle del Río Negro. Bueno, nosotros calculamos que en una semana, 10 días, vamos a poder estar ya alargando en un barrio específico de Posadas la primera tanda de esos mosquitos, y lo seguimos haciendo. Pero todo eso es producción de la provincia. La esterilización se hace en la provincia, el sistema que utiliza, que está avalado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, pues se hace a partir de allí, la irradiación, digamos, se la hace en la provincia de Misiones con tecnología misionera, con profesionales misioneros y con mosquitos misioneros, ¿no? Entonces, claro, ¿y por qué? Y porque también sabemos que más allá de los mecanismos de control que podemos tener, que es la responsabilidad social, otra de las enfermedades que requiere responsabilidad social, que es el dengue, también necesita de un control biológico, y también estamos haciendo una inversión muy importante de cerca de 30 millones de pesos para la adquisición de todos los equipamientos necesarios para que en la provincia podamos producir biolarvicida. El biolarvicida es el mismo que hoy lo está utilizando en Tandil a partir del INTA, que fue una noticia más importante recibida en materia epidemiológica. Bueno, Misiones ha decidido que el biolarvicida se haga acá, como hemos decidido que los mosquitos se esterilicen acá. Como el alcohol en gel también en San Ignacio. El alcohol en gel también hemos decidido que la producción del ingenio azucarero de San Javier vaya por dos lados. Por un lado, que produzca cerca de 50.000 litros de alcohol en gel y alcohol sanitizante, y por el otro lado la producción de azúcar que continúa, ¿no? Bueno, es un poco lo binario, ¿no? Exactamente, o sea, en ese sentido nosotros vamos manejando. Por eso nuestra provincia, ustedes vieron que desde que comenzamos en marzo nunca hablamos de fases. Cuando ustedes leen en todos los medios que fulano está en fase 4, baja a fase 1 y fase 2, y ¿qué es la fase 1? ¿Qué es la fase 2? No, nosotros, pero no es porque esté mal lo de la fase, quizás es más manejable para otra provincia, pero nosotros, ¿qué nos indica? Que si nosotros focalizamos una actividad, la podemos controlar, la podemos trazar y podemos tener el resultado. Entonces, el día que yo abrí las peluquerías, digo yo, nosotros, abrimos la peluquería, se hace una trazabilidad. ¿Cuántas personas se enfermaron dentro de una peluquería? Ninguno. Entonces, ¿por qué yo, si tengo un brote de la enfermedad en los últimos que se ha dado en Gendarmería, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que cerrar la peluquería? Claro. ¿Por qué yo tengo que volver a fase 1? Si hay un lugar donde me están dando la certeza de que se trabaja con seguridad sanitaria. Y ustedes fíjense, hemos abierto los jardines maternales. Ya pasamos de 4, pasamos a 8 y seguramente la semana que viene abrimos más.
porque tienen seguridad sanitaria. Está bien, en eso siempre se transgreden algunas cosas. Sí, sí. Cuando abrimos los restaurantes, cuando abrimos los bares. ¿Cuánta gente se enfermó en un bar o en un restaurante? ¿No? ¿Y por qué yo, si el brote lo tengo en Andresito, en una familia, en un barrio Andresito, yo tengo que volver a la provincia a fase 1? Entonces, nos pareció mucho más lógico que nosotros trabajemos por focalización de actividades, ¿no? Ojo, y yo quiero ser claro con esto, no hemos llegado a nada todavía. No, claro, no. ¿No? Estamos muy lejos todavía de los procesos de control. Estamos teniendo un tiempo donde la asistencia sanitaria tiene la posibilidad de hacerlo en forma óptima, sin saturación del sistema, con aparición de casos y resolución de casos, con muchos de ellos de tratamiento ambulatorio, con un control de ingreso a la provincia de personas que tienen una potencial enfermedad por resultado de COVID positivo. Cerca de 100 personas han llegado a la provincia que se le ha detectado que son COVID positivo, más de 100 personas, y que se lo ha invitado o a irse o lo que son misioneros, a aislarse en un lugar acá en la provincia donde no ponga en riesgo al resto. Y son medidas sencillas, con soportes de leyes, y que nos permiten a nosotros también tener, pues, son 100 personas más. Eran 100 personas más que pueden multiplicarse por 10, por 20, por 30, por 40. Y repito porque quiero que quede claro el concepto. Misiones no ha parado nada. En materia epidemiológica estamos trabajando responsablemente, sin miedo, pero con mucha tarea. Mañana puede ser otro día, ¿sí? Ni hoy vas a ser el mejor, ni mañana vas a ser el peor. Tenemos que siempre tener los pies sobre la tierra. Oscar, sobre eso y por mi lado, como última pregunta, ¿van a volver las clases presenciales? Vamos primero a garantizar la seguridad sanitaria. Es todo un proceso que se necesita llevar adelante para esto. Es un nuevo aprendizaje, ¿no? Y yo no voy a hacer comparativos con quienes empezaron y volvieron para atrás, porque cada lugar tiene su propia realidad, ¿sí? Para que nosotros pongamos en marcha el sistema presencial educativo necesitamos tener por lo menos la conectividad suburbana o interurbana de micros, porque tenemos una provincia eminentemente rural. Vos salís de Posada y después el chico que va al Dorado vive en 9 de Julio o vive en la Colonia, el que va a San Pedro vive en la Colonia, el de la Colonia que va a la Colonia tiene que ir en el colectivo que va a la Colonia. Entonces, si nosotros todavía no hemos iniciado ese proceso de incorporación del sistema de transporte, todavía no estamos en condiciones de decir vamos a ir a una presencialidad. Y aparte porque se ha demostrado que los niños y los jóvenes tienen un alto potencial de carga viral y que tienen, por lo tanto, por transferencia, una alta potencialidad de contagio. Quizás no desarrollar la enfermedad, pero sí de contagiar a personas vulnerables. Misiones, nosotros hicimos un trabajo y lo seguimos haciendo muy meticuloso con nuestra población mayor, que es la población que estadísticamente está demostrado que tiene mayor índice de vulnerabilidad conjuntamente con las otros grupos etarios que son los que tienen enfermedades concomitantes, ¿no? Y Misiones tiene entre 250.000 y 270.000 mayores de 60 años. Estamos cuidando Seguro. a esos 260.000. Y en eso tenemos 500.000 alumnos que van a la escuela. Sí, sí. O sea, imagínense, tenemos el doble de chicos que van a la escuela que de población adulta. Y cada niño que vuelve a su casa, en algún lugar se lo va a encontrar a ese adulto, ya no sé si es más adulto mayor, pero es adulto mayor de 60 años. Entonces, todas esas variables es día a día que se deben ir analizando. No se puede tomar decisiones de, bueno, no, me parece que vamos a estar, bueno, metele. No, creo que todo lo que se puede trazar y se puede mirar en una línea de tiempo te permite tomar decisiones hacia el otro día. Perfecto. Por suerte hasta ahora esos resultados se notan, ¿eh? Y, El resultado de ese trabajo, digo. no, sí, yo soy muy cauteloso, claro, soy muy cauteloso. No lo diga usted, lo decimos nosotros. Extremadamente cauteloso. Oscar. Muchas gracias por haber venido. Y tenemos un barbijo. regalo especial. Muchas gracias. Y tenemos otro regalo especial. El justicialista. El auto que hizo Perón. El auto de Perón. Perón. Mirá vos.
Ah, qué bueno que está. Y existe en el museo, está, ¿eh? Sí. Pero te pregunto, ¿y es de color el que está en el museo? Me parece que es celeste. azul y amarillo, me parece que es. No, pará. No, es celeste. Porque ¿sabés que de quién era? Es celeste y tiene el escudo acá adelante. Claro, te tiene el escudo, sí. Claro, porque ¿sabés quién lo tenía ese? Eduardo Amadeo. ¿Eh? Eduardo Amadeo, el Sí. que ahora es macrista, alguna vez fue peronista, lo tenía. Y después lo prestó, lo donó ahí al museo. Mirá vos. Sí. Muchas gracias. No, Muchas a gracias por vos. haber venido. Yo sé que a vos te gustaría azul y rojo, pero bueno. Era el que sacamos de fábrica. Gracias, Oscar. Gracias, mucho éxito.